no quería que nadie me robase como esa última esperanza que yo albergaba solamente por todavía ser fértil. Entonces, cuando el mes siguiente vino esta señora, me trajo el folletito, fui a la charla que disteis, yo salí de allí con una energía, con una positividad y con una creencia en mí total de que iba a ser capaz de quedarme embarazada, pero además naturalmente, sin ninguna ayuda de nadie. Hoy estoy con Rocío Tabales, una mamá orgullosa, muy orgullosa de su hija, pero que tuvo un recorrido muy complicado hasta que llegó a conseguir alcanzar su sueño de ser mamá. Rocío la conocí hace años, vino a los talleres de hipnocreación que yo organizaba en esos años, que ya no existen, pero que sí existían en ese momento. Entonces, Rocío, a ver, cuéntame un poquito en qué estado estabas cuando llegaste y decidiste probar algo un poco nuevo para ti. Pues estaba ya pues era como el último cartucho, o sea, ya llevábamos tanto tiempo, habíamos sufrido tanto desgaste que le dije a mi marido, mira, último cartucho que yo empleo en conseguirlo, digo, porque ya llega un momento que si la vida me depara el no ser madre, pues me voy a, o sea, voy a tener que asumirlo y vivir con eso así. Hay gente que puede, hay gente que no puede, o sea, ya estábamos tan desgastados que ya llegó un momento que es como, bueno, lo voy a intentar por ver si esto funciona, pero ya ha sido tan largo el recorrido que tampoco apostaba yo todo en ese momento a eso. O sea, vamos a ver. Además me llegó muy de rebote, o sea, vinieron a buscarme a mí. Yo te conocí porque no sé si es una persona que yo conocí en un curso de Reiki, porque cuando yo empecé con todo esto, llevábamos 9 meses buscando el embarazo, fui a una revisión rutinaria al ginecólogo privado y le comenté que llevábamos 9 meses buscando, pero que no nos quedábamos. Y entonces, bueno, pues ahí empieza ya la lucha, por así decirlo, porque yo entonces tenía 33 años, yo no consideraba que fuera una persona con una edad muy avanzada como para haberme puesto a la búsqueda de un hijo. Pero ellos sí te hacen sentir como que eres mayor y que hay que darse mucha prisa porque se te pasa el arroz. Entonces, bueno, pues empezamos con pruebas, que si las analíticas, a mi marido, a mí, el seminograma, la histerosalpingografía, el no sé qué, bueno, una cantidad de pruebas que te tienen que hacer de todo, y la conclusión a la que llegaron es que era una idiopatía. Y nosotros le dijimos, perdón, o sea, ¿eso qué es? Dice, pues que ni nosotros mismos sabemos por qué nos quedáis. ¿Por qué no te quedas embarazada? Porque tu marido está bien y tú también estás bien. Pero claro, con la edad que tienes, tenemos que empezar con ciclos de inseminación, y si ya estos 3 ciclos de inseminación que me propusieron en principio no dan resultado, ya vamos a la fecundación. O sea, ya era todo como encarrilarte a meter prisa. Entonces, bueno, yo dije, vale, vamos a intentarlo. Hicimos un ciclo de inseminación, que nos informaron a todo esto fatal, nos hicieron ir a la otra punta de Madrid en un horario estipulado, porque si no eso más de X horas no podía estar. O sea,
al final es todo, pues te ponen nerviosa, te crea más ansiedad de tal. Yo tuve la impresión, o sea, fue a hacer la inseminación y cuando me subí al coche yo noté que algo se salió de ahí. O sea, no sé qué fue, pero tuve la sensación de que eso no iba a funcionar, que fue todo tan precipitado, tan absurdo, que, vamos, sí, en mi interior quería tener la ilusión de que no, de que iba a salir todo bien, pero no fue así. Tuve que esperar X días, tomarme ciertos medicamentos para intentar que eso estuviera ahí y no lo perdiese. Bueno, empezó a afectarme un dolor de hígado tremendo, tuve que dejar 2 o 3 días antes de los resultados de tomar esa medicación porque yo decía, una de dos, o me revienta el hígado o esto se va a la porra, pero es que si yo reviento esto no va a seguir adelante. Entonces, Claro. pues bueno, fui al resultado de las analíticas y me salió negativo y pues ahí empezó ya pues el infierno, por así decirlo, porque ya entras en un estado de ansiedad constante, o sea, ya empieza la gente de tu alrededor a tener hijos, tú ves que empieza a pasar el tiempo que no, la gente, pues claro, lo que decís en otras conversaciones, que la gente a lo mejor no lo hace por hacerte un mal, pero todo el mundo empieza a presionar y con la edad que tienes y a qué esperas y se te va a pasar el arroz y es que si no quieres tener hijos y es que como lo pienses mucho, bueno, la cuestión es que claro, todos alrededor empiezan a meter más presión todavía y tú mes a mes ves la frustración de que te baja el periodo y no lo has conseguido, o sea, ya llega un momento que es tan largo que te encuentras tan mal de decir, ¿por qué todo el mundo sí y yo no? Si no me pasa nada, porque es que no han encontrado ningún problema físico en ninguno. ¿Qué es lo que me está ocurriendo? ¿Por qué yo no puedo? Entonces, bueno, la única salvación, entre comillas, que me vino la cosa ahí fue una amiga que estaba haciendo unas sesiones de Reiki y me dijo, Rosy, te van a venir bien, seguramente te tranquilices, a lo mejor es todo pues estrés y tal, pues pruébalo. Pues la verdad es que, bueno, me vinieron muy bien, me enganché mucho al Reiki, la cuestión es que luego ya empecé a hacer cursos, yo veía que a mí emocionalmente me sentaba bien porque lograba estar más tranquila a pesar de las ganas que yo tenía de ser madre, pero es verdad que llegué como a controlar un poco la situación que hasta entonces había tenido, de que ya llegó un momento que alguien me hablaba del embarazo y me ponía a llorar, o sea, ya estaba al borde de la lágrima cada vez que alguien me tocaba el tema, o sea, tenía una ansiedad tremenda. Y bueno, pues en uno de estos cursos conocí a una chica que se llama Raquel, que fue la que me vino a ver y me trajo el folletito del curso que se iba a hacer, del taller que se iba a hacer ese fin de semana. Y claro, ya habíamos pasado por tantas cosas que bueno, es que ya habíamos En, intentado. en un Sí, lapso de tiempo, o sea, ¿cuánto tiempo estás en ese estado de ansiedad y por qué yo no? sí, pues estuve así por lo menos como 3 o 4 años, o sea, Es que 3 o 4 años. Es es verdad que es mucho mucho. tiempo de ansiedad. Sí, 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 muy mal. Es verdad que luego a medida que fui con los cursos de Reiki, hice cursos de homeopatía y de naturopatía, o sea, todo por estar bien físicamente y emocionalmente, pero yo veía que todavía había algo que estaba bloqueado. Yo tenía la sensación de haber cerrado una puerta con llave en no sé qué momento y haber perdido esa llave y no, ahora ya no poder echar atrás y poder abrir la puerta. O sea, sí estaba mejor, controlaba mejor, me estaba tomando cosas naturales para ayudarme, para estar mejor, pero aún así no, y había algo que no, y se llegó a automatizar todo. Hoy toca, estoy en periodo de ovulación y si no lo hacemos hoy
ya se nos va a pasar esta oportunidad. O sea, ya llegó un momento que era todo tan mecánico que uno tampoco disfruta. O sea, no, o sea, ya llegó un momento que es que no, yo veía que habíamos llegado como a algún lugar sin salida. O sea, ya, pues o te quedas, o sea, o lo consigues o no lo consigues. Claro, a todo esto el tiempo va en tu contra, porque yo empecé con 33 años y cuando la persona que me trajo tu folleto, que no sé si es que te conoce o es a través de una conocida, porque habló con una persona que se llama Inés, esta persona le comentó del problema que yo tenía y la mujer vino a llamar a mi puerta y me dijo, Rosy, o sea, vengo a traerte esto, quizá me estoy metiendo donde nadie me llama, pero me han dado este folleto y pienso que a lo mejor te interesa. Ahora ya vosotros haced lo que queráis, pero la mujer se vio como en la obligación de, sabiendo el problema que tenía, venir a mi puerta. Entonces yo dije, es como, o cojo este tren o se me escapa. Voy a probar y si funciona bien y si no funciona, pero ya había llegado un momento de que yo dije, mira, si tenemos que tenerlos, los tendremos y si no, pues nada. Claro, a todo esto yo tenía 41 años. Ya. O sea, estuvimos muchos años buscando, muchos años de desgaste, muchos años de intentarlo todo. O sea, hacer ejercicio físico, tomar productos naturales que a lo mejor dijésemos que abonasen ese útero para estar mejor, mi marido lo mismo, el reiki, ya llegó un momento que ya dijimos, pues mira, si tiene que ser, será, y si no, no. Entonces, en ese momento estábamos, pues si tiene que ser, será, y si no, no. Pero Pero uno, cuando... pero cuando, pero Sí, mi dime. experiencia es que aunque intentáis convenceros de eso, Sí, realmente por dentro no quieres. no quieres y hay una Es tristeza enorme. abismal, Sí, abismal. sí. Intentas tú mismo como consolarte de resignación, ya por resignación, ya dices, pues si no puede ser, no puede ser. Pero cuando esta señora vino y me trajo el papel, yo le dije a mi marido, ¿y qué hago? Y me dijo, Rosy, lo que tú consideres, ¿tú crees que te va a beneficiar? Y le dije, sí, digo, pero es que a lo mejor no es cosa mía, a lo mejor es cosa de dos. Digo, yo voy a ir este fin de semana sola como mujer, pero me acuerdo que teníais como abierta la posibilidad de hacerlo con la pareja, si Sí, era como, en ese sí, momento teníamos también unos talleres con parejas. Sí. con parejas, claro. Entonces yo le dije, yo necesito saber si puedo contar contigo, ¿no? Porque claro, si yo lo voy a hacer, pero tú, llegado el momento, no vas a querer, pues me encuentro sola. Y él me dijo, sí, vale, si hace falta, yo iré y lo hacemos en pareja. Pero fíjate que disteis, me acuerdo que disteis una charla en un, no sé si es un herbolario, una tienda ecológica en Alcobendas, como unas puertas abiertas para daros a conocer, y hubo gente que, claro, que la pudieron hablar, dar su testimonio allí, y lo que vosotras contasteis y lo que la gente expresó, yo salí de allí solamente en esa reunión, salí de allí con una confianza total de ser mujer creadora. O sea, yo ya sabía desde aquel momento que iba a ser capaz de conseguirlo, no importándome la edad que tuviera ni nada. O sea, eh, eso me parece que fue el taller en septiembre, pues yo no sé si fue en el mes de julio o agosto de ese mismo año. Mi cuñada, que te acordarás que fui con mi cuñada al taller también, pues mi cuñada me llevó una ginecóloga suya buenísima para que estudiase un poco pues los análisis y las cosas, las pruebas que nos habían hecho anteriormente. Yo le dije, no va a valer de nada, me van a decir que me lo haga todo nuevo. Ya, pero esta ginecóloga a lo mejor te da otro punto de vista y tal. Y le dije, bueno, vale, ya que me has buscado la cita y tal, voy a ir contigo porque tampoco quiero dejarte colgada. Venga, voy contigo. Claro, le llevé los análisis, le llevé lo primero que me dijo, esto hace 8 años de ello, habría que volver a repetiros todas las pruebas.
Y claro, yo no estaba por la labor, sinceramente, o sea, porque si ya me habían llamado vieja con 33 años, con 41 ni te cuento. Entonces dije, esto me va a hacer más daño que beneficio. Entonces me dijo la mujer, palabras textuales, Florence, o sea, me dijo, con la edad que tienes, poco menos que un milagro tendría que ocurrir para que te quedases embarazada naturalmente. Si no son con ciclos de fecundación, no lo vas a conseguir. Y cuando yo salí de allí, me dijo mi marido, ¿y qué te han dicho? Digo, mira, lo que me han dicho es lo que ya sabía, mira, que se vaya a la mierda, o sea, así me salió del alma, que se vaya a la mierda. A mí no me va a quitar nadie la ilusión, porque yo decía, mientras yo sea fértil, tengo probabilidades. O sea, me da lo mismo, que es verdad que con los años puedes tener menos ovocitos, menos, sí, por ley natural es así, pero no quería que nadie me robase como esa última esperanza que yo albergaba solamente por todavía ser fértil. Entonces, cuando el mes siguiente vino esta señora, me trajo el folletito, fui a la charla que disteis, yo salí de allí con una energía, con una positividad y con una creencia en mí total de que iba a ser capaz de quedarme embarazada, pero además naturalmente, sin ninguna ayuda de nadie. Y cuando llegué a mi casa, mi marido me dijo, ¿qué tal? Dije, pues chico, digo, he salido con una fe de que lo voy a conseguir. Es que es más, allí tienen libros, tienen cosas naturales y cogí un libro de Joseph Murphy que se titula El poder de tu mente subconsciente y dije, o sea, esto es como ya la gota que colma el vaso, es que estoy segura que lo voy a conseguir. Entonces, cuando yo fui al taller ese del fin de semana, iba con una convicción total en mí misma de que eso iba a ser de total provecho, que lo iba a conseguir sí o sí. Qué bonito, Sí, qué bonito lo que estás contando, este punto de inflexión donde sí, hemos tocado fondo y sí, solo puedes ir para arriba eso es y te reconstruyes y encuentras dentro de ti una fuerza extraordinaria extraordinaria. y desde ahí modificas todo, o sea, cambias tu destino. Sí, Sí, o sea, recuperas la fuerza sobre el control en el buen sentido sobre tu sí, cuerpo y mm, decir, ostras, aquí, o sea, que mando yo, que nadie, claro, mando yo y esto, y mm, yo puedo. Y a sí, partir de ahí empiezan a cambiar las cosas porque al final nuestras células escuchan nuestros pensamientos y el cuerpo de tanto estrago, de tanta decepción, de tanta frustración, de tanta tristeza, se bloquea sí, completamente. sí, Ya no puede funcionar. Y mm, no sé, tu pareja, tu marido, hay muchas parejas que se distancian a causa de demasiada ya, emoción negativa. Entonces hay parejas que saben quedarse muy unidas en esto, pero sí, hay parejas donde pasa esto, entonces no solo no hay sexo, pero es que encima eh, hay una sensación de soledad. Una de las cosas muy graves que ocurren durante estos procesos eh, donde no hay ayuda es que la mujer se siente muy sola con lo que le está pasando. Porque al final ese instinto maternal, esa programación del cerebro primitivo de reproducir la especie, es una cosa muy específica de la mujer, su forma de vivirlo, quiero decir, está programado en el sí, hombre también, evidentemente, pero es una forma muy específica de vivirlo. Y, y el sentirse diferente a las demás, sentir que no eres normal y no mm, comprender el por qué, eso, o sea, te hace caer, caer al vacío y sentirte sola y no saber dónde agarrarte porque no te dan dónde agarrarte. Y es una pena porque se podría incluir en los procesos. O sea, es una cosa que no comprendo bien, que no haya ese acompañamiento para que dentro de la dificultad
sintáis que se os ayuda a volar, no que se os deje caer al vacío y no saber dónde agarrarse. Entonces, si tú has tenido la suerte de tener una pareja que estaba ahí contigo, aunque él estaba sufriendo también. Sí, sí, sí. Lo que pasa que, bueno, sí, es verdad que el proceso fue conjunto. O sea, en ningún momento me sentí como sola o abandonada de no lo consigo, él me está echando la culpa, yo le echo la culpa a él. No. Lo que pasa que, claro, llegó un momento que era ya todo tan autómata que ya no disfrutas igual, no lo ves igual, porque ya vas con un objetivo a conseguir. Solo Entonces, con el no te objetivo. dejas llevar, pero es que a partir del taller que hicimos, todo se relajó. O sea, empezamos a poner velas, a poner música, a jugar, a dejarse llevar. Y el taller lo hicimos en septiembre. Yo me debí de quedar embarazada a últimos de octubre, primeros de noviembre, una cosa así. Y yo veía que no me venía la regla, me hice el test, salió positivo, pero a los 2 o 3 días lo perdí. Tuve un aborto espontáneo y me sentó a cuerno quemado porque, claro, llevábamos tanto tiempo con tanta ilusión y cuando a él le di la noticia se alegró tanto que cuando lo perdí nos vinimos abajo. Pero te voy a decir una cosa, él estuvo peor que yo. Él estuvo peor que yo porque yo le decía, José, o sea, si ya ha pasado una vez, pueden pasar dos, pueden pasar tres, hasta ahora no había sucedido. Esto es muestra de que algo se ha desbloqueado, algo está funcionando. Entonces, pues sí, es verdad que me sentó fatal, fui al médico de cabecera, me derivó a una ginecóloga del hospital, una señora mayor súper encantadora, que no pensaba yo que un sanitario podía ser tan empático con una mujer mayor, y la señora me dijo, vamos a ver, muchas veces no se implanta porque es que no viene bien. Entonces el cuerpo es sabio, el cuerpo rechaza algo que a lo mejor a priori es que no estaba bien. Entonces, dice, tengo pacientes de 40 y muchos, casi 50 años, que van a dar a luz ahora. O sea, si ellas lo han conseguido, tú, ¿por qué no lo vas a conseguir? Entonces, a lo mejor ha sido tu cuerpo que lo ha rechazado porque algo no estaba bien. Y jolín, o sea, a pesar de eso, yo tenía esa fuerza por dentro y esa señora era como que terminaba como de reafirmar que nunca es tarde, o sea, que claro que podía haber otras oportunidades. Y mi marido se quedó hecho polvo y yo le decía, de verdad, o sea, vamos a seguir a nuestra bola, o sea, no con afán de, sino igual que hasta ahora lo hemos hecho. Y una amiga me decía, pues espérate 6 meses, que el cuerpo tiene que descansar, porque a todo esto no tuvieron que limpiarme ni nada, o sea, falló, pero yo estaba limpia, estaba todo bien. Y yo le dije, digo, mira, no sé si 6 meses, digo, yo creo que cuando el cuerpo esté preparado, él lo va a hacer por sí mismo, o sea, va a volver a hacer su función. Y bueno, pues el aborto ese lo tuve el 3 de diciembre y en febrero, pues le preparé a mi marido esta del Día de los Enamorados, una sorpresa del Día de los Enamorados. Cogí un parador en Alcalá de Henares con spa y dije, pues a disfrutar. Y tengo la convicción de que fue ahí Muy donde me bien. volví a quedar embarazada, porque luego ya lo tuve, a mi hija me quedé ahí en febrero y la tuve en noviembre. Qué Así bonito. que, y todo fenomenal. Es verdad que me pusieron luego muchas pegas de la amniocentesis por la edad, por tal, y se pasa otra vez un periodo un poco malo, pero el embarazo fue bueno, no hubo ningún problema. La niña vino fenomenal, tuvo un peso normal y bueno, pues un poco de disgusto porque a la hora de la amniocentesis, cuando me la propusieron, la ginecóloga que me trató pues no era nada empática y me subrayó con un fosforito amarillo que mi hija podía, bueno, que mi hijo, mi bebé, podía tener una probabilidad de un 88% de síndrome de Down. Toma O ya. sea, yo salí de ahí bastante apaleada y mi madre me dijo, mira, es que no la hagas ni caso, o sea,
va a saber ella más que lo que tenga que pasar. Eso, pues claro, luego empiezas a indagar, ves que son estadísticas, pero en ese momento te pegan un jarro de agua fría. Te tienes que hacer esta prueba porque corres el riesgo de esto. Porque claro, las analíticas me salió como una hormona un poquito más alta o más alterada y claro, ellos enseguida se escudan en que eso puede ser síndrome de Down. Pues afortunadamente mi hija salió bien y es de altas capacidades, o sea, es que no me puedo quejar, o sea, para nada, para nada. Qué bonita es la ironía de la vida. Sí, Y sí, 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 y qué bonita es la magia de la vida también. sí, desde luego. El milagro estaba para mí, Florence, o sea, ese milagro estaba para mí. La señora que me dijo que poco menos que un milagro, el milagro fue para mí. A lo mejor por creer en el universo, por creer en la energía, por No, creer creer en que ti, somos por seres creer en ti, espirituales y tenemos esa energía que muchas veces como que nos entierran los demás y al final no creemos en nosotros mismos, pero eso esa es. energía está ahí y somos es capaces de todo lo que nos propongamos. y Sí, hay que despertarla y ese es el objetivo de lo que estoy creando ahora, hipnofertilidad, que es despertar esa fuerza interior donde cuando tú estás convencida de que vas a ser madre nadie te puede sí. parar. Nadie te Y puede la, parar y lo más seguro es que ocurra naturalmente, pero si eso no puede y hay que estar en clínicas, que me parece sí, muy bien también, también, sí, que claro. todo ese proceso se haga con más facilidad, con más tranquilidad, con un cuerpo que acepta más lo que viene, con un Sí, sistema hormonal más equilibrado. Todo eso facilita que los resultados sean positivos de forma natural o de forma asistida, no importa, pero es que el estrés, el estar preparándose al fracaso constantemente, la tristeza, es sí. un cóctel tan nuclear dentro de un cuerpo que eso no puede llevar a buen puerto. Para mí es evidente, si tú tienes todas esas emociones, que tu cuerpo diga, pues mira, aquí no va a ocurrir nada. Eh, Me encanta tu historia. La pena es no haberos conocido antes, o sea, de verdad. Bueno, a lo mejor no era el momento, a lo mejor era el momento cuando llegó, ya está, o sea, bueno, a veces es así. Y a lo mejor, aunque no nos hubieses conocido, hubieses encontrado a alguien que te hubiese dado los mensajes adecuados, hubieses encontrado el libro y se hubiesen desbloqueado las cosas, ¿sabes? Eh, Cuéntame lo que recuerdes de los talleres. ¿Hay una hipnosis en concreto o unas imágenes en concreto que tú dices, es que cuando vi eso, sentí eso, yo sentí que ya yo me desbloqueaba o eso confirmaba que yo tenía toda la fuerza del mundo? pues hay varias cosas que todavía recuerdo, fíjate, o sea, y han pasado 9 años ya, 10 casi, y es una de las meditaciones, bueno, como para mí es que eran como meditaciones profundas, o sea, Sí, a ver, entonces, la meditación es una subdisciplina de la hipnosis, pero digamos que es eso así. es. La gente entiende mejor si hablamos de meditación. Es Eso lo es, mismo. para mí era como una meditación guiada muy profunda y el yo verme, por ejemplo, una de ellas en el útero de mi madre, uf, eso fue una experiencia muy fuerte, o sea, el estar como otra vez metida en la tripa de mi madre, eso no se me, uf, como que sientes como algo especial, es que no sé describir la experiencia, pero el verte como dentro del útero de tu madre, el ver esa luz que vas a salir otra vez hacia afuera es como tengo una segunda oportunidad, o sea, tengo la segunda oportunidad de volver a vivir, o sea, voy a conseguir, ahora sí, voy a tomarme las cosas de otra manera y a conseguir lo que quiero, o sea, era como un renacer, ¿vale? Yo lo vi como una especie de renacer. Luego otra que te encontrabas con una señora que iba con una túnica blanca o algo así, pero éramos nosotras mismas. Entonces es como esa imagen de la pureza, de calma, de que todo estaba bien y de que pues eso, el terreno era fértil y no había prisas y era todo perfecto. Entonces, eso también, no sé, es como que te va dando
pinceladas de que vas avanzando en ese camino de búsqueda. A ver, había otra que esa fue para mí, como dijésemos, la final, que remataba como todo, que era que íbamos con unas botas de hierro o de metal, sí, que pesaban mucho, a la orilla de un río, caminando con ellas, y llegaba un momento que creo que nos las quitábamos, pasábamos por un puente de madera, pero había algo, un obstáculo, algo que había que sortear para poder llegar al otro lado. No me acuerdo cómo lo sorteé, la verdad es que lo sorteé. Llegué al otro lado y vi a mucha gente que me quiere, familiares, por ejemplo, que me saludaban como diciendo, pues qué bien que has logrado cruzar el puente y tal, pero hubo dos cosas, dos imágenes, ay, me emociono, sí, que una fue ver a una amiga mía que perdí con 18 años, que estaba al otro lado y me abrazó muy fuerte y me dijo, tenías que llegar hasta aquí. Tranquila. Y yo en ese momento sentí que ya estaba todo hecho, que lo iba a conseguir seguro. O sea, esa era como la prueba culminante de que ella me había dado como su beneplácito de tenías que llegar hasta aquí. Y un abrazo muy fuerte como desde el otro lado. Y luego, igual. Tranquila. En un banco de piedra blanco estaba mi suegro, que también había muerto, y me senté a su lado y me cogió la mano y me dijo, ama a mi hijo, ama a tus hijos. Y para mí eso fue, lloré muchísimo en esa hipnosis, porque fue además un reencuentro con gente que ya no estaba muy querida para mí, y era como la prueba de, como si ellos a través de esa hipnosis se hubieran podido poner en contacto conmigo otra vez. No sé, así lo sentí yo, como ese mensaje que me pudieron dar a través de la hipnosis, y eso fue muy fuerte y muy bonito, y son imágenes y cosas que a lo mejor de otras cosas no me acuerdo tanto, pero eso lo tengo tan grabado que es como si hubiese sucedido ayer. O sea, me acuerdo perfectamente. Y yo creo que esa era como la última puerta que ya tenía que abrir, es decirme, tenías que llegar hasta aquí, es como ya lo tienes. Y el encontrarme a mi suegro y darme la mano y decirme, ama a mi hijo, ama a tus hijos, es como ya, sé que lo voy a conseguir, porque otra imagen así fugaz que tengo era también de una casa que había en el bosque o algo así, y yo entraba en la casa y vi a una niña con el pelo castaño y me decía mamá, y claro, yo la reconocía como mi hija, pero luego salió una imagen fugaz de un niño más pequeño que también le veía como que mamá, pero desapareció muy rápido. Yo lo atribuyo a lo mejor al aborto que tuve, que a lo mejor era ese niño que no pudo estar, y luego ya mi hija, que sí que la veía como más y la podía tocar, y al niño no. No lo sé, yo siempre pienso que esos dos niños eran los que yo podía haber tenido, y por lo que sea uno no cuajó, pero bueno, llegué hasta aquí, y ya sí, ya con la edad que tenía no me propuse tampoco tener más. Pues ya tenía 42 años y tampoco quise arriesgarme a que pudiera venir algo mal, a que me pasara a mí ya cualquier cosa. Entonces mi objetivo era tener por lo menos uno, y tengo a mi hija, que es el regalo más grande y más bonito que me ha podido dar la vida. Y no sabes lo agradecida que os estoy, porque era como esa llave, ahí encontré la llave que pude abrir mi puerta. Esa es la idea. Esa es la idea de que todas las mujeres o las parejas que lleguen hasta lo que estoy ofreciendo puedan abrir esa puerta, porque todo el mundo tiene esa puerta. Yo estoy convencida de que todo el mundo tiene esa puerta.
y es cuestión de querer abrirla, pero claro, hay un punto de inflexión. Para ti fue ese reencuentro con esos seres del pasado, Sí. que ese ejercicio da la opción, es una opción, y cada uno va a hacer venir la gente que le corresponde, pero da la opción de que seres que ya han fallecido vuelvan a aparecer y den mensajes. Eso, o sea, es una de las cosas que la hipnosis ofrece. Hay gente que conecta con eso y hay gente para quien, o sea, hablar con los muertos no tiene ningún sentido. Hay gente Ya, claro. muy lógica, muy Sí. controladora, y hay gente que considera que cuando uno se muere se terminó. Entonces cada uno coge Sí. lo que resuena. Es lo Mm, bonito de la hipnosis, es que sí, ofrece algo para todo el mundo. y, eso ca es. y cada uno va cogiendo lo que a uno le va a desbloquear. O sea, Claro. me encanta tu historia y me encanta que te acuerdes después de tantos años, de Sí. tantas imágenes. Mm. Me parece muy bonito, muy bonito. Yo necesito que digas a la gente que está escuchando el nombre que le has dado a tu hija porque me parece muy bonito. Pues se llama Luz, Pues, porque estuvimos buscando varios nombres y ninguno, no nos poníamos de acuerdo, ni mi marido con los suyos, ni yo con los, ni él con los que yo quería. Y al final, como yo me llamo Rocío, pues él pensó, dice, pues algo así relacionado con la naturaleza, como sol o mar o tal. Y no me acuerdo si fue él o yo la que dijimos luz. Y digo, ay, pues luz me encanta, digo, la luz de nuestra vida, o sea, la luz como a ese final del túnel que llevamos tantos años buscando, la luz de nuestra vida. Entonces, pues sí, luz se llama, qué es la luz de bonito. nuestra vida. Dime, ¿qué le dirías a una mujer que está pasando por un proceso tan difícil como el tuyo hoy? ¿Qué consejo le darías? Pues que yo lo pasé muy mal por no haber tenido en aquel momento la oportunidad de haberos conocido antes. Creo que si os hubiese conocido antes, quizá todo esto se hubiese precipitado Acorta, a sí, ser antes y que no pierden nada por intentarlo. Para mí fue una experiencia maravillosa que aún recuerdo, pues eso, como si fuera ayer y que haces una gran labor porque pues eso, todo el mundo va a lo que todo el mundo conoce, a lo que todo el mundo, y muchas veces es lo que hablamos, es sacar dinero, es poco empático, y el darse ellos esa oportunidad es que es para mí fue un autorregalo, o sea, el, o sea, eso no está pagado con nada. Ese dinero que yo di no está pagado con nada. Es que las clínicas, es que se van a gastar mucho más dinero y muchas veces no lo consiguen y salen de allí hechos polvo, que den la oportunidad a que si están bien, yo no digo gente que tenga problemas, por no, favor, o claro. sea, no, pero gente que esté bien, que no tenga ningún problema como no teníamos nosotros, que se dé ese regalo, esa oportunidad de creer en ellos mismos, que esa energía vital que todos tenemos aflore, que somos capaces de cosas inimaginables, de crear esos milagros, por supuesto. Y si yo pude y tenía 41 años que tuve a mi hija con 42, yo creo que cualquier mujer puede, o sea, porque yo tampoco soy superwoman, o sea, soy una mujer normal y corriente y yo pude llegar hasta ahí. Entonces, pues, hombre, entiendo las personas que tienen problemas y tienen que ir a clínicas y lo respeto, pero quien no tenga problema, que se dé esa oportunidad Sí, de florecer, o sea, hoy en día entiendo que las mujeres en este mundo de aceleración, de inmediatez, de sí, tener internet y estar, esto lo quiero ahora, ¡pum! sí, sí, Bueno, pues se van a las clínicas y en 6 meses no consiguen quedarse embarazadas. Yo hay algo más que quisiera añadir a lo que has dicho, es tener paciencia con su cuerpo. Vivimos en una era de impaciencia
de sí, querer las cosas muy rápidamente, y muchas mujeres no se dan la paciencia con su cuerpo. Entonces empiezan a dudar, esas dudas agitan mucho dentro y entonces se busca una opinión externa especialista, que se entiende, entiendo perfectamente el proceso, pero el error empieza ahí, en la falta de confianza en el cuerpo de una misma y en eso la es, falta de paciencia con una misma, con el cuerpo, con el sí, destino. Y lo entiendo por qué, pero ahí empieza el error. sí, Y cuando verdaderamente, o sea, habría que esperar unos 2 años. Si no ocurre nada en unos 2 años, ya empezar a dirigirse donde una quiera dirigirse, ya sean ya, clínicas o acupuntura, nutrición, en fin, hay muchas vías para empezar a cambiar cosas. Es normal querer saber si hay algo que no va con una misma, porque vivimos también en una época donde hay una epidemia de infertilidad, entonces todo el mundo piensa, me pasa algo. Entonces, ir a confirmar que no pasa nada es una buena idea, eh, pero una vez que una entra en un proceso de fracaso, ahí empieza a haber emociones tan destructivas sí. dentro que eso paraliza el cuerpo. Tú, con retrospectiva ahora, eh, puedes, tienes la impresión de que esas emociones, esa oscuridad en la que hablaste, porque mencionaste el túnel, eh, esa oscuridad en la que entraste, ¿estaba retroalimentada? ¿Estaba bloqueando tu cuerpo? Seguramente, seguramente, porque además a mí que me gusta mucho el mundo de la espiritualidad, todas estas cosas, yo a veces cuando estaba sola me despertaba por la mañana, estaba en la cama y yo no sé si será mi yo superior, llámalo X, pero yo escuchaba una voz en mi cabeza y yo le hablaba y yo le decía, pero yo voy a ser capaz y me decía, sí, pero ¿cuándo? Y me decía, cuando sea el momento. ¿Pero lo voy a conseguir? Sí. O sea, algo en mi interior me decía que sí, que iba a poder ser madre, pero tenía que tener paciencia. Yo siempre me he considerado una persona muy impaciente. Y era, o sea, ahora con retrospectiva lo veo, digo, es que es como que la vida me ha hecho trabajar esa paciencia. Hasta que no aprendas a ser paciente, no vas a conseguir las cosas. Entonces, sí, pues tuve que tener paciencia y al final, pues lo conseguí. Sí, Sí, cuando soltaste el control, efectivamente, te relajaste, empezaste a correcto. disfrutar otra vez, a disfrutar de Eso es, ti, a disfrutar de tu cuerpo, a disfrutar de tu cuerpo con tu marido, a eso jugar. es. Es que para mí la magia está ahí. Y cuando Sí, nos el no tener, aleja, claro, el no tener la ansiedad de conseguir un objetivo y si no lo consigo, a la porra todo. No, es que eso es otra cosa que es muy básica, es decir, nuestros cuerpos y nuestros sistemas hormonales están hechos para retroalimentarse, el hombre, la mujer. Entonces, cuando el hombre está ahí en su papel de hombre, alimenta mucho el sistema hormonal de la mujer. Cuando la mujer responde positivamente a eso, retroalimenta el sistema hormonal del hombre, claro, y ahí es donde se puede crear la vida. claro. Cuando apagamos todo eso, y el estar pendiente de esto apaga todo eso, sobre todo en el hombre. Y si el hombre no Mm. alimenta el sistema hormonal de la mujer, ella también, entre eso, más todas las emociones, más todo el miedo de no conseguirlo, o sea, esto es que no es posible que el cuerpo responda positivamente en un estado así. Sí, así es. Vale, pues Rocío, me ha encantado tu testimonio. Estoy convencida de que va a ayudar a muchísimas mujeres y por eso te estoy muy agradecida. Y ellas más aún, porque les vas a ayudar a encontrar esa luz en el túnel. Que no se rindan, que no se rindan, que tengan mucha paciencia y sobre todo que crean en ellas mismas, porque eso es fundamental. Fundamental, Sí, fundamental. sí, Ellas mismas y su cuerpo, hacer las paces con el cuerpo, y todo irá bien. que crean que son mujeres poderosas, mujeres creadoras. Y lo son, lo son.
Eso es, pero se lo tienen que creer. Sí, pero que no es un engaño, no es No, 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 no es solo no, decirse una cosa que no es real, es decir, no, 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 no. esa Es que llega fuerza, un momento que tú lo sientes que lo eres. eso es. Y Eso es. es el objetivo de todas estas hipnosis, es que llegues a eso, que empieces a sentir esa fuerza dentro de ti y que sepas que eso te pertenece, es tuyo y puedes hacer lo que quieres con eso. Sí, Eso es un momento, ese es el punto de inflexión. Cuando conectas sí. con esa fuerza, ya nada te para. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir tu experiencia hoy.